Ok, estamos al aire, amigos queridos. Buenos días, buenos días, buenos días. Y bienvenidos a Bacán Noticias, el noticiero más bacán, o como dicen en el barrio, más bacano. Qué linda esa toma. Cochapata. Oiga, ese lugar yo no lo conozco. Primera vez que me lo presentan. Esto es por Nabón, me decían los compañeros, ¿no? Cochapata, Nabón. Mira, qué lindo. Ahí nos cuentan que, que venden el mejor cuy de la Suárez. El mejor cuy. Mira, parte de lo que es Bacán Noticias y la Bacanzota es dar a conocer todos esos lugares hermosos de la provincia de La Suay que de pronto no precisamente nosotros lo conocemos. Yo no conocía, mira, y yo conozco Nabón, algunos lugares menos Cochapata. ¿Puedes retornarle nuevamente a la primera parte de la toma? Me parece, mira, qué lindo. Hermoso. Estamos, Juanito, estamos en el monitor acá, mi cholo. Póngase Bacanzote. Mira qué bonito lugar, con las letritas, ese parque tan bonito, y que dicen que venden el mejor cuy de La Suay, ¿cierto? Que venden el mejor cuy de la Suárez. Y muy buenos días, bienvenidos a esta mañana de jueves. Una mañana en donde tenemos mucha información y también invitados de lujo. Y qué mejor que iniciar esta mañana con este hermoso paisaje de Cochapata, parroquia de Nabón, en donde nos contaba nuestro amigo Fabián que venden el mejor cuy de la Suárez. Qué rico. Oye, estaba sonando un cuy ahí, ¿sí escuchaste? ¿Por qué está sonando el cuy? Porque hoy tenemos de regalo un cuycito. Uno o dos cuycitos, un cuycito, pero lo que nos prometieron para Bacán Noticias. Sí, un cuy. Está ayer el presidente del GADE Ricaurte, Josué Bravo, y nos dijo, viene el Festival del Cuy este fin de semana, y yo de parte del Festival del Cuy y del GAD quiero regalarles el cuy, o sea, un gara. Tú sí sabes por qué la palabra gara. ¿No sabes? No. Te lo voy a indicar ahora. Cuéntame. Viene más. ¿Quieren que les cuente por qué la palabra gara? Sí, cuéntenos gara, de todo. Gara es el cuy, ese cuyzote que tú ves en el cuyero. Sí. O sea, el cuy más bacano. El que todas las cuycitas, ¡ay, viene el cuycito! Hace como que digan, viene el muñeco, vean. Así, alaja. Bueno, o sea, pero en versión cuy. Entonces ese cuy, ese grandote, ese cuy que es el que pone los cuycitos, el que se enamoran todas las cuycitas y que todos los otros cuyes, uy, ahí está el gara, ese se le llama el gara. El gara. ¿Y qué? Nos ofreció el presidente del GAD de Ricaurte un cuy gara. Claro, de ahí viene la palabra gara que utilizamos solo los cuencanos y nuestros vecinos también de Azogues, de la provincia del Cañar. Tú te vas a Quito, ¿qué gara? ¿Qué es gara? En Guayaquil, ¿qué gara? ¿Qué es gara? ¿Entiendes? Ajá. Esa es la palabra gara que nace en Cuenca, del cuy más gara, del cuy más bacano que tiene ese cuyero, ahí viene. Sí, todos los días se aprende algo nuevo. No sabías que ¿Usted qué aprendió el día de hoy? ¿O todavía no hay la lección del día? Todavía no he aprendido nada. Sí aprendí algo, pero ya no te puedo decir al aire. Te lo digo en interno. Okay. Estamos listos para iniciar este día de noticias y iniciamos las noticias informando que el Cabildo por el Agua de Cuenca ayer se reunió. Fernando, cuéntanos. Bueno, Carlos Castro, activista político, calificó de inconstitucional la ley de fortalecimiento de sectores estratégicos de minería y energía, pues los errores son de forma y fondo, contradiciendo a la misma Carta Magna Ecuatoriana, así lo mencionó durante una rueda de prensa en la glorieta del Parque Calderón. ¿Qué dijo Carlos Castro? Lo tenemos acá en video, veamos. Estimados amigos, darles a conocer que el Cabildo por el Agua se pronunció. La ley de fortalecimiento sectores estratégicos de minería y energía serían inconstitucionales. Así lo dio a conocer Carlos Castro, activista político. Escuchemos. La ley orgánica de fortalecimiento de los sectores estratégicos de la minería y la energía. Ley que el Cabildo del Agua le ha calificado como una ley inconstitucional y por ello es que estamos presentando una demanda de inconstitucionalidad que tiene que ver con temas de forma y de fondo de esa ley. Por razones de forma, porque esa ley no ha respetado el artículo 57-17 que exige que para proyectos que puedan afectar la vida de los pueblos tenga que plantearse la consulta prelegislativa y aquello no se ha dado. El gobierno ni siquiera ha acatado las directrices emanadas por varias sentencias de la Corte Constitucional, de tal manera que es una violación flagrante a este artículo 57-17 del derecho de la consulta prelegislativa, que es uno de los derechos comunitarios fundamentales.
De otro lado, tampoco el gobierno ha demostrado que este proyecto de ley sea realmente de carácter de urgencia económica. Porque si ustedes leen la Constitución, la urgencia económica se deriva de observar las políticas económicas y fiscales que están determinadas en la Constitución. Y esas políticas económicas y fiscales que están en la Constitución no la ha cumplido el gobierno. Mal puede, por lo tanto, orientar un proyecto de ley de esta naturaleza respecto de satisfacer una situación de urgencia económica. En tercer lugar, este proyecto no tiene unidad de materia, no porque la ley se llame Ley Orgánica de Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos, se pretenderá que con la nominación de sectores estratégicos en el área de minería y energía, cubre esta exigencia constitucional de la unidad de materia. Queremos que la Corte Constitucional, única y estrictamente, se acoja a la Constitución, que haga respetar la Constitución, que ponga en su sitio a quien sea, porque en este país no podrá haber condiciones de desarrollo, no podrá haber inversiones, ni del sector privado, nacional y extranjero, en estas condiciones de inseguridad. Quiere el presidente de la República garantizar inversiones, que haya inversiones nacionales y extranjeras. Primeramente, haga un país de paz, un país de equilibrio, con inclusión social, haga un país de respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico, no un país lleno de arbitrariedad. En estas condiciones nadie va a invertir en el país. Bien, estimados amigos, como ustedes escucharon, los errores serían de forma y fondo. Se espera que la Corte Constitucional, la Asamblea y desde la Presidencia se respete lo que norma la Constitución como tal. Mi nombre es Gabriel Chiqui para Bacán Noticias. Entonces, desde la glorieta, decía Carlos Castro, algunas personas que estaban ahí, inconstitucional la ley de fortalecimiento de sectores estratégicos de minería y energía. Lo dejamos a nuestro querido público y a las leyes que vean cuán ilegal o no es este proyecto del gobierno nacional, ¿ok? Me están preguntando cómo hacen para ganar el CUI. Bueno, que se vayan conectando a nuestras redes, ya saben, nuestro número de WhatsApp 0996 490948. Nos dejan un mensaje con su número de cédula y también en nuestra transmisión en Facebook, muy importante porque ya el sorteo fue para nuestra transmisión de Facebook y acá a la tarde le tuvimos a nuestra ganadora haciéndole la entrega. Ya más luego vamos a ponchar la imagen de la entrega del premio. Vino muy contenta, dijo que nos había estado escuchando desde su casa. Pero bueno, referente a la nota que acabamos de ver, nuevamente surge esta controversia, ¿no?, alrededor del tema que dice ley económica urgente, una ley de minería, una reforma a la ley de minería y energía, que quieren cambiar a través de estas famosas leyes económicas urgentes, que dicen los señores del Cabildo por el Agua de Cuenca, que tienen que haber un sustento económico que en realidad permita que estas leyes se puedan reformar en base al tema económico. Claro. Porque dicen, bueno, quieren traer inversión extranjera, sí, pero primero dennos un país de seguridad, en donde la gente extranjera pueda traer esa inversión con total seguridad. Y eso tiene mucha razón. Queremos un país estable, no tan solo para la gente que nos viera desde afuera, la inversión extranjera, sino primerito para los ecuatorianos. Ahora el gobierno está acá, el presidente está acá. ¿Cuántas necesidades nosotros tenemos? ¿Cuánto hubiéramos anhelado nosotros que el presidente, el prefecto, el alcalde, el gobernador y todos estén en una mesa de diálogo por el bien de la provincia, por el bien de la ciudad? Pero sin embargo, si no hay eso, ¿sí?, ya nosotros estamos observando algunas noticias que está trayendo el gobierno y que sean para bien. Un operativo llamado, se me va el nombre. Pandora, ¿sí?, que dicen ayer haber dado ya los primeros resultados allá en la 9 de octubre. Y esperemos que sí. Y tantas cosas que hacen falta. Bueno. Anhelamos que el gobierno nos deje buenos resultados de su visita acá a Cuenca. ¿Ok? Continuamos. Bueno, sobre esa nota estaremos comentando más adelante. Nuestro compañero 4x4, Gabriel Chiqui, estuvo ahí en medio del operativo, pero eso ya lo comentamos más adelante. Muy bien. Ahora comentaremos que el ARSA realizó controles y adivine qué detectó, Fer. Medicamentos caducados. Productos caducados con fechas borradas, alteraciones en los códigos, expendio de productos que fueron retirados de 2 farmacias ubicadas en el sector de Lazareto, en Cuenca, y otra en Quingeo. Así lo informó el doctor Luis Alberto Contreras, analista técnico de farmacovigilancia de la Coordinación Zonal 6 del ARSA. Veamos la nota. Estimados amigos, así es, les comentamos que desde el ARSA se realizan diferentes controles. Uno de estos se realizó en el sector de Lazareto y Quingeo, en donde se encontraron productos
con adulteración de fechas y más. Estos son los detalles que les tenemos. Hemos clausurado 2 farmacias, una en Quinjeo y otra en Lazareto, porque al hacer las inspecciones en estas farmacias se encontraron productos caducados, principalmente medicamentos, dispositivos médicos, y también se evidenció que en la farmacia de Lazareto, sobre todo, se estaban borrando las fechas de caducidad y colocando nuevas fechas diferentes a las originales de los productos. Importante recordar a la población de que tomar medicamentos caducados, utilizar productos como dispositivos médicos que estén caducados, pueden provocar reacciones adversas, pueden provocar que no haya una acción terapéutica correcta por el uso de medicamentos y dispositivos médicos caducados. Se inmovilizaron más de 1.000 productos caducados, van a un proceso administrativo en el área jurídica de la coordinación zonal. Las multas pueden llegar hasta 10 salarios básicos. Son diferentes tipos de medicamentos, algunos de venta libre, pero principalmente son cremas para el dolor, este tipo de medicamentos. Se encontraron en una farmacia que estaban cortando el blister del medicamento, la fecha de caducidad y el lote. Eso es un incumplimiento. ¿Por qué? Porque en el momento de la inspección no podemos verificar que ese medicamento esté dentro de la fecha de vigencia. Entonces hay que cumplir con las buenas prácticas de dispensación, las buenas prácticas de farmacia, para evitar estos inconvenientes. Así es, estimados amigos, esos son los detalles que se nos brindaron desde el ARCSA. Se hace un llamado de atención a la ciudadanía a tener precaución y no confiarnos al 100%. Eso es lastimosamente la triste realidad en la que se han visto involucrado algunas de las farmacias que se han visitado. Mi nombre es Gabriel Chiqui para Bacán Noticias. Chito, mire, a mí me siento tan impotente con este asunto de que tú puedas ir, aparte que estás enfermo, aparte que de pronto no tienes ni plata, porque los medicamentos no son baratos, y que te vendan medicamentos caducados. ¿Qué pasa con los medicamentos caducados? Uno, me decía un doctor, primero que no te sirven para nada. Tú te lo tomaste primerito, no te sirven para nada. Segundo, Catherine y queridos amigos seguidores de las redes, cuando son antibióticos y tú te pones un antibiótico caducado, te genera resistencia, sin querer queriendo, ni sabes que te está poniendo algo caducado. Y segundo, puede ser algo ya catastrófico, como puede ser una intoxicación. Imagínate eso. Sí, súper grave. En realidad vimos que habían medicamentos que eran para ingesta y otras que eran pomadas. Claro. Un medicamento caducado o una pomada colocada en la piel de un niño, de un adulto mayor o de cualquier persona genera alergias. Entonces, también, en realidad, claro. y vemos que, y veo con mucha molestia que es en Quinjeo y Lazareto, que son lugares que están alejados de la ciudad. Y qué feo, porque a veces la gente sale a la farmacia porque necesita esa medicina urgente, claro, y tener que encontrarse con medicamentos caducados no es justo, no es justo, y ahí sí que una felicitación al ARCSA por hacer este control y que sigan haciéndolo y que sigan castigando a la gente que no cumple con las normativas. Gracias, Berito Garzón, está conectada a redes. Bueno, yo voy a ir leyendo a la gente que se conecta a redes, pero sobre todas las cosas, a través de Facebook quiero regalar el cuy. El cuy del Festival del Cuy de Ricaurte este fin de semana. Usted va a ganar el día de hoy, ¿sí? Un cuy para toda su familia, ¿sí? Y vamos a ponerle en contacto, o sea, le vamos a decir, usted va a ir a este lugar de Ricaurte que forma parte del Festival del Cuy este fin de semana. Quien nos obsequia el GAD parroquial de Ricaurte, o sea, es un cuizazo para que coma usted y toda su familia. Solamente déjeme su nombre y apellido en la transmisión que estamos haciendo ahora en Facebook, nada más, ¿sí? Comparta nuestra transmisión y está participando para ese cuy. En unos 15, 20 minutos hacemos el sorteo. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto que sí. Vamos entonces al corte. Vamos al primer corte y ya regresamos en unos minutos. La tierra de los místicos lugares, que fue tocada por ancestrales dioses que aún permanecen escondidos entre cuevas y curiosas montañas. Tierra de hábiles artesanos que tejen colores y tradiciones donde su gente eleva su fe hacia las alturas. Una tierra multicolor que te llevará de la aventura más extrema a los más apacibles descansos.
una tierra generosa, cuyos frutos te invitan a disfrutar de sus sabores únicos. Una tierra cuya mayor riqueza es su gente, que se caracteriza por su amabilidad y su trabajo. Esa tierra es nuestra. Por todo eso y más, Azuay es tu destino. Llegamos hasta donde la tradición se teje con manos de oro. El brillo de nuestra gente que ilumina cada rincón de nuestra provincia. Aquí la noticia tiene sabor y color. Con la energía de los valles y la voz de quienes hacen grande nuestra tierra. En La Bacanzota conectamos con tus raíces. Porque queremos ser la voz de nuestra provincia. Porque Azuay lo tiene todo. La Bacanzota. 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 Aquí en Dolce nos sumamos a la onda Bacanzota. Aquí existe. Nos unimos a la onda Bacanzota. En el corazón de la Azuay, el turismo es más que una actividad, es identidad, cultura y desarrollo. Por eso, Jardín Azuayo, la Prefectura de la Azuay, la Fundación Turismo para Cuenca y el Instituto Tecnológico de la Economía Popular y Solidaria promueven un convenio que busca fortalecer al sector turístico de nuestra provincia. El trabajo con actores claves como la Asociación de Hoteleros, de Restaurantes, de Agencias de Viaje, Operadoras de Turismo, Asociaciones de Transporte Interprovincial y Turístico y la Cámara de Turismo de la Azuay nos permitirán hacer realidad el propósito que nos reúne este día. ¿Cómo lo haremos? Impulsando acciones colaborativas, promoviendo espacios de promoción, beneficios financieros y capacitaciones para los actores clave. El compromiso es claro: desarrollar estrategias que refuercen nuestra identidad cultural, favorezcan el turismo local y fomenten la circulación de la economía. De esta forma, juntos construiremos un turismo más fuerte, justo y sostenible para Cuenca y el Azuay. Azuay tiene una nueva forma de ver la realidad, una señal que vibra con nuestra gente. Hola, soy Katherine y estoy lista para llevarles la información que realmente importa. Y yo soy Fernando y haremos que tus noticias tengan un nuevo ritmo. Desde los barrios, donde nace la noticia, soy Majo Otavalo y aquí escuchamos tu voz. Desde cada rincón de la provincia, yo soy Gabriel, llevándote la verdad al instante. Porque informar no tiene que ser aburrido. Claro que no, Fernando, tiene que ser real, directo y sobre todo, bacán. Bacán Noticias, el nuevo noticiero azuayo. Conéctate con nosotros. Bueno, yo tengo un lindo premio para el día de hoy. Como buen programa cuencano vamos a regalar un cuy, pero del Festival del Cuy, que son impresionantes. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Nada más que conectarse a las redes, pero nos gustaría que nos dejen el nombre, ¿no? Gracias Eduardo, el pulgar arriba, gracias Claudia, Bacanzota, conectados con nosotros, Verónica, que ya le saludé, pero la gente que se empieza a conectar en redes, pues tenemos un regalo del Festival del Cuy. Un cuy para toda la familia. Lo único que tienen que hacer es dejarnos su nombre y apellido a través de la transmisión y enseguida, en pocos minutos, estamos haciendo el sorteo. Tenemos un extraordinario invitado el día de hoy, Katherine. Sí, para mí es un gusto darle la bienvenida aquí a los estudios de Bacán Noticias al señor Eric Gutiérrez, director de la Subsecretaría de Riesgos de la Azuay. Sí, del municipio de Cuenca. Mi querido Eric, qué gusto tenerlo por acá, ¿no? Ya un poquito más relajado, ¿no? Del susto que pasamos la semana anterior. Sí, buenos días, muchísimas gracias por la invitación a este prestigioso medio. Fernando, Katherine, muchas gracias por su invitación. Antes que nada quisiera solidarizarme con todas las personas que han sido afectadas a nivel local y provincial sobre estas lluvias, este fuerte invernal que atravesamos recientemente. Y bueno, hemos hecho varias acciones como GAS municipal en coordinación con todas las entidades de gobierno y locales y provinciales. Ahora, lo que yo había indicado tras micrófonos, le había dicho, Eric, tenemos riesgos de que pase nuevamente, y él decía, por supuesto que sí, pero lo estamos tratando de evitar. ¿Cómo, mi querido Eric?
Bueno, estamos mitigando nosotros, realizando las limpiezas de rejillas, sumideros, estamos desplegados en varios frentes, con maquinaria también, en todos lo que son los pasos de agua, así que básicamente eso es lo que debemos prevalecer y fortalecer entre todos, con todos los gastos parroquiales, con el municipio y también con las mingas que hemos realizado. Muy bien. Importante, se vivió una jornada muy ardua, en realidad sabemos todo el trabajo que han estado desplegando en los diferentes puntos, parroquias del Cantón Cuenca. Y cuéntenos más o menos cómo es que se desató toda esta ola de desastres que pudimos palpar la semana anterior. Bueno, hemos tenido varias precipitaciones con caudales extraordinarios, justo lo que se mencionaba igual en las resoluciones del COE cantonal y el análisis técnico que se hizo. El presidente del COE, el señor alcalde, nos mencionaba que tuvimos lluvias extraordinarias. Recordemos, así unos 15 o 20 años más o menos también se inundó en la zona de los Tres Puentes, en el colegio bilingüe. Entonces son tiempos o periodos de retorno que tenemos que son extraordinarios a lo largo del tiempo. Se hace análisis estadístico y en base a eso pues también atravesamos un cambio climático que es muy complejo el pronosticar estas situaciones. Si bien es cierto, teníamos nosotros pronósticos de lluvia para esta temporada y por ello desde el año anterior hemos realizado varias acciones de limpieza en varios frentes que ya teníamos mapeado en nuestro histórico, por ejemplo en Marianza, en Cochas, en Turi, en lo que es de Nulti, en varias zonas de Ucubamba, la Quebrada del Chorro, realizamos varias limpiezas, incluso previo a lo que pase, lo que sucedió en la zona de Ucubamba, nosotros habíamos realizado la limpieza ya con obras públicas, pero lamentablemente desde cotas superiores se va arrastrando material áridos y lo que desemboca en esta zona se obstruye y provoca que se desborde ríos y quebradas. Tengo una consulta ahí, justamente hablando de esta zona entre Ucubamba, Chayabamba. ¿Se debe tal vez a la falta de criterio de muchas personas que han construido sus viviendas en quebradas? ¿Esto también genera un problema en estas épocas invernales o es algo que tal vez se puede mitigar? Sí, en realidad lo que indica el PDOTIPUX es bastante claro, 15 metros de alejarse de las quebradas y en ríos son 50 metros, entonces lo que tuvimos en este último periodo es que ya nunca hay, bueno, hablando desde Chaucha, Molleturo, los dos ríos básicamente que son el Llanuncay y el Tomebamba que vienen desde allá, tuvimos altas precipitaciones y eso ha provocado que se desborde y afecte empezando desde Barabón y de ahí hasta cotas inferiores. Entonces, lo que más bien se pudo evidenciar, por ejemplo, hay una casa con pérdida total en Barabón, entonces esta vivienda está cerca de la margen. Se fue socavando la vía incluso y eso es progresivo. Se quedaron sin vía. Y mire que nos empiezan a llegar también mensajes ya a través de nuestra línea celular y no es mucha competencia de riesgos, pero la gente sí pregunta cómo está el trabajo en restituir esos puentes que el río se los llevó y que son justamente pues de conexión entre varias comunidades hacia, si vale el término, la zona urbana. ¿Qué se sabe de eso? Ya esos trabajos, por ejemplo, de arreglar lo que son vías, puentes, que lastimosamente pues se llevó ese río. Bueno, respecto a ese tema, nosotros como Dirección de Riesgos hemos evaluado un total de 38 puentes en lo que conlleva la zona urbana y rural. En este caso, Barabón, evaluamos a 26 puentes, tanto peatonales como vehiculares. Ok, queremos pedir millón disculpas, siempre a veces los problemas del internet que nos llevan pues definitivamente a todo lo coordinado, pues tener este tipo de ajustes, pero estamos nuevamente, la gente que retome toda la sintonía que tenemos, las participaciones y esta muy interesante entrevista con el ingeniero Eric Gutiérrez, director justamente de la Secretaría de Riesgos del municipio de Cuenca. Perfecto, estamos muy bien, temas muy pero muy interesantes y hablábamos ya de todo lo que pasó en Barabón, en la zona de Chaucha, lo que pasó allá en la 27 de febrero y todos los lugares que fueron afectados. Y yo le hacía una pregunta muy interesante tras micrófono, zonas de riesgo en nuestra cuenca, como para que usted diga hay que estar atentos, hay que preocuparse de esto, estamos trabajando en este sentido. Por ejemplo, ¿cuáles, estimado ingeniero? Bueno, tenemos nosotros varias zonas de riesgo aquí en el Cantón Cuenca, tenemos un geoportal en donde pueden acceder a visualizar todas las zonas susceptibles a fenómenos de remoción en masa y las zonas de inundación que tenemos. Básicamente de estos dos puntos focales que me voy a centrar,
tenemos varios mapeados. Por ejemplo, voy a mencionarles algunos en la zona del Valle y ciertos lugares, Nulti, Chayuabamba, tenemos en Turi también, acá en Miraflores, en una zona de Marianza también, lo que es la GM Roll 2. ¿Cómo está todos Cochas? Esos sectores. Cochas. Bueno, respecto a ese tema, ya nosotros esta semana se publica ya lo que es la oferta para lo que es la consultoría de obras de mitigación en esta zona. Entonces, seguramente, bueno, ya se encuentra esto con obras públicas, con compras públicas, perdón. Entonces, ellos ya lanzarán este proceso y una vez ya se abra este proceso, hablamos de 15 a 17 días que estará receptando todas las ofertas. Esto es una consultoría abierta a nivel nacional, conforme a la nueva ley de contratación pública. Posterior a ello tendrán aproximadamente 3 meses para elaborar esta propuesta de mitigación, y no solo es en Cochas, es en varios sectores, es en Cochas, en Chayuabamba, en Victoria Baja y otras zonas de riesgo que hemos tenido durante esta época invernal. Entonces, una vez se proponga estas obras de mitigación, ya posterior a esto pues se trasladará a las entidades correspondientes, como son obras públicas y demás. Cuando hablamos de obras de mitigación, vamos a hablar de un lenguaje un poquito más ciudadano. ¿A qué nos referimos? Bueno, las obras de mitigación conllevan a que estas zonas inestables no serán estabilizadas, sino que más bien son obras que ralentizarán este movimiento y contribuirán a un mejor vivir y desarrollo en esta zona. Por ejemplo, lo que se hace o se plantea normalmente en una obra de mitigación, podríamos mencionar que son trincheras, muros de escollera, que básicamente lo que hace es contener un poco más, evacuar de mejor manera, porque particularmente lo que se da aquí son aguas subterráneas a diferentes niveles. Entonces se harán drenes, subdrenes, trincheras, que quiere decir que estarán a profundidades desde los 0, que es el nivel superficial, y se profundizará a 3, 6, 8 metros, dependiendo en dónde se encuentre. ¿Qué nos indica eso? Los estudios. Se hacen perforaciones ya y análisis directos, indirectos, sondas eléctricos verticales, que son unos cables que detectan agua a profundidad. También se realiza perforaciones a 20, 30, 40, 60 metros, en donde se analiza el tipo de suelo y la portabilidad que tiene, cómo se comporta el suelo con cargas y cómo vamos a plantear esta obra de mitigación. Muy importante ver que la Dirección de Gestión de Riesgos del municipio de Cuenca está trabajando en estas obras que son preventivas. Yo creo que la cultura preventiva facilita el buen vivir en las personas, ¿no? Pero ahora, retomando las zonas afectadas, la zona de Barabón, ¿qué es lo que se está haciendo en la actualidad? ¿Cómo está la zona? Bueno, actualmente lo que tenemos es una vivienda destruida. Habían 5 viviendas afectadas, ya que por medios propios pues lograron ya evacuar toda la sociedad. Igual se activó todo el contingente municipal, provincial y local para brindar una ayuda humanitaria y técnica también a todos quienes lo requerían. Entonces, estamos viendo en las pantallas cómo fue la afectación. En realidad fue una afectación bastante grande. Vemos cómo los ríos se desbordaron en cuestión de segundos. Ahora, hay algo muy importante. A veces, dentro de los permisos que uno debe sacar para una construcción, por ejemplo, del río le dicen, tiene que irse 50 metros más allá a construir, y le ponen el grito en el cielo. ¿Cómo 50 metros? Si el terreno es de 60, me quedo con... Le ponen todo tipo de grito en el cielo. Primera parte, construir a orilla de los ríos. Hay lugares donde está prohibido hacer una construcción y la gente dice, no, este es mi terreno, este me dio mi papá, me dio mi mamá de herencia, yo hago la construcción de ahí porque yo hago. Pero si ya se avisora un riesgo, ingeniero, es porque pueden pasar este tipo de fenómenos y uno se queda sin casa, sin vivienda. ¿Estoy bien? Sí, efectivamente, lo que se ha hecho es ir actualizando estos mapas de riesgos que tenemos y vamos socializando a la gente. No es que solo vamos, mapeamos y ahí termina nuestro trabajo. A través de la Dirección de Gobernabilidad, con la Dirección de Riesgos, nosotros vamos socializando en todas las zonas que vamos actualizando. Por ejemplo, tenemos polígonos de 60, 120 hectáreas y vamos socializando a todas esas comunidades con el presidente, con el líder barrial,
y vamos actualizando. Y aún así hay gente que infringe. Entonces, lo que se llama es a la conciencia. También hay una corresponsabilidad ciudadana. No puedo invertir en una zona de riesgo, ya que ratos menos pensado viene una creciente grande, se va llevando todo. Entonces, de cierta manera, también es la corresponsabilidad ciudadana. Por otro lado, también la normativa es muy clara. El PDOT-PUCS indica que 15 metros se debe uno alejar del margen de la quebrada, 50 metros del margen del río. Entonces, esta información es muy importante, ya que a la final también tenemos nosotros entes reguladores, sancionadores, claro, y que luego vienen las consecuencias y los lamentos. Y va contra ustedes mismos, ¿no? Efectivamente, Claro. o sea, hay personas que se les va la casa y, por ejemplo, voy a poner un caso particular en Barabón. Si nos ponemos a analizar esos catastros, son tiras largas que van desde el Llanuncay hacia la punta de la montaña. Entonces son predios en su gran mayoría largos. Hay unos que son un poco más cortos de longitud, sin embargo tienen espacio para desarrollarse. Y es por la seguridad de la gente, no lo hacemos con el afán de generar una molestia, sino para precautelar su seguridad. Y justamente hablando de este tema de los terrenos que ya están en zona de riesgo, ¿por qué estos terrenos están ya con escrituras? ¿No sería mejor, eso es una pregunta muy ciudadana, no sería mejor antes de otorgar escrituras en terrenos, frenar ya esto, o sea, en la compra, previo a esto? Porque la gente dice, bueno, es mi terreno, entonces ¿cómo voy a tener un terreno que no puedo construir, que no puedo hacer nada? Hace, pero igual construye. Y bueno, lo construye, claro, porque dicen, bueno, ¿cómo voy a tener mi terreno botado ahí, no? Bueno, en este caso, por ejemplo, hay escrituras que fueron entregadas hace varias generaciones atrás. Y una de las metodologías para sacar escritura es la prescripción. Entonces, prescriben y lo sacan escrituras nuevas a nuevas personas. Pero lo que sí se detiene, por ejemplo, es que si se saca un IPRUS y se pretende realizar una partición, división a través de las determinantes municipales, eso ya no cumple a veces lote mínimo frente a la zona en riesgo y todas esas situaciones. Entonces, de cierta manera, vía municipal está restringida, pero vía judicial pueden hacerla por posesión. Y al final lo que se ha hecho esta nueva reforma en el PDOT-PUCS y con el Consejo Cantonal y el alcalde, lo que ha pretendido es facilitar a muchas personas, porque por ejemplo, muchas de las ocasiones fallece una persona y dificulta el lotizar, porque hay personas que usan para el tema agronómico, por ejemplo. Entonces, de cierta manera se da esa factibilidad de hacer la división únicamente para esos fines. Y si cumple el lote mínimo, también se faculta para la construcción, pero solo la puedes realizar una vez en estos casos especiales. Entonces, de esa manera, también hay personas que dicen, bueno, es mi único bien, es lo único con lo que vivo, claro, y quiero lotizar, pero me restringe. Entonces se ha pensado en un balance para no afectar a todas las personas. Así es. Precisamente así eso es lo importante, porque sí, mucha gente se puede ver afectada, ¿no? Dice, bueno, tengo mi terreno, no lo puedo lotizar, no lo puedo vender, y si quiero vender no me lo van a comprar. ¿Qué problema que es, no? Pero hay que saber también dónde construimos algo, dónde hay riesgos y obviamente dónde se nos va una inversión. Querido Eric, casi ya para finalizar la entrevista, hay algo que habíamos detectado nosotros en tremendo río espumoso, como se decía, gente pescando, gente a orillas, sin medir el riesgo. Ahora, ¿qué prevenimos para una próxima creciente de río a todos nuestros televidentes, seguidores, a la gente que nos va a ver en YouTube? ¿Qué les decimos ya prevención para este tipo de catástrofes? Bueno, respecto a este tema, nosotros tenemos sistemas de alerta temprana, en el cual nos pasan ya la información a través de sensores, nos indican que los caudales de cierto río han aumentado sus caudales. Entonces, de esa manera nosotros realizamos ya con anticipación los patrullajes preventivos. Desplegamos a guardias civiles. Más o menos. En realidad, si tenemos en las cotas superiores, serán unos 5 o 10 minutos que nos llega, porque que se viene la creciente. Ya sabemos, y de igual manera, vía satelital ya conocemos que se están precipitando, entonces eso nos da un mayor tiempo aún de 1 hora, 2 horas. Entonces, de esa manera nosotros ya nos anticipamos. ¿Cómo lo hacemos? Comunicamos inmediatamente a Guardia Ciudadana que coloque cinta en lugares donde particularmente la gente se desarrolla en actividades o está cerca de las orillas del río. Entonces, con ese objetivo también se evacúan alibadores. Hay personas que están tomando, entonces siempre se lleva ese control. Hay varias cámaras y sensores en varios puentes de la zona urbana. Entonces, de esa manera colocamos cinta, evacuamos a la gente para que tome las debidas precauciones. Sin embargo, la corresponsabilidad ciudadana aquí es importante. En días atrás tuvimos que evacuar a personas que realizaban pesca deportiva. Lamentablemente ya tenemos víctimas
víctimas que lamentar. Una persona ha caído en el río. ¿Haciendo pesca deportiva? No, esta persona fue en la madrugada, había caído, se reportaron en las cámaras. Esa es una persona. Otra mujer también cayó recientemente al río. Lamentablemente tenemos víctimas que lamentar por estos eventos que han caído al río. Entonces y lastimosamente les pedimos que se alejen. Siempre hay. Estas crecientes siempre dejan víctimas mortales. De cierta manera, todo el contingente municipal está desplegado en todo el cantón para evacuarles a las personas, pero también llamamos a la corresponsabilidad, porque les evacuamos y otra vez tenemos el reporte que incluso han regresado y nos toca otra vez desplegar recursos. Así que más bien les pedimos, optimicemos todos como cantón los recursos que tenemos. No podemos estar desplegando un guardia ciudadano para cada habitante. O sea, es la corresponsabilidad ciudadana también. Ayudemos a nuestra gente de riesgos, a nuestras autoridades que están siempre atentos en que no existan, sobre todas las cosas, como dice Eric Gutiérrez, este tipo de muertes que hay a orilla de los ríos, ¿no? Más aún cuando estamos presenciando temporadas invernales fuertes, tenemos en la mañana un sol y en la tarde una lluvia tremenda. Ya sabemos cómo es el clima de Cuenca. Y sí, perfecto, las recomendaciones del ingeniero Eric Gutiérrez, director de gestión de riesgos del municipio de Cuenca. En realidad, pedirles a la ciudadanía que siempre tome en cuenta todas estas recomendaciones. O sea, es muy importante para evitar que hayan tantas catástrofes como las que vivimos la semana anterior. Bueno, le felicito a todo el equipo de riesgos del municipio de gestión de riesgos, muy buen trabajo. El momento de la catástrofe estuvieron ahí, nos estuvieron dando indicaciones y es por ello también esta invitación para conocer un poquito más de los riesgos que tiene nuestra cuenca, cómo podemos prevenir, qué se está haciendo en esta importante entrevista en Bacán Noticias. Muchas gracias, director. Muchas gracias por la invitación, Fernando, Catherine. Muy bien, vamos en este momento pues a un corte, anunciamos precisamente pues algo importante que tenemos y regresamos con más de las noticias. Un robo de una gran magnitud en Asfaltar, te lo cuento luego del corte que tenemos en este momento, enseguida. Esta es la tierra de los místicos lugares, que fue tocada por ancestrales dioses que aún permanecen escondidos entre cuevas y curiosas montañas. Tierra de hábiles artesanos que tejen colores y tradiciones donde su gente eleva su fe hacia las alturas. Una tierra multicolor que te llevará de la aventura más extrema a los más apacibles descansos. Una tierra generosa cuyos frutos te invitan a disfrutar de sus sabores únicos. Una tierra cuya mayor riqueza es su gente, que se caracteriza por su amabilidad y su trabajo. Esa tierra es nuestra. Por todo eso y más, Azuay es tu destino. Llegamos hasta donde la tradición se teje con manos de oro. El brillo de nuestra gente que ilumina cada rincón de nuestra provincia. Aquí la noticia tiene sabor y color. Con la energía de los valles y la voz de quienes hacen grande nuestra tierra. En La Bacanzota conectamos con tus raíces. Porque queremos ser la voz de nuestra provincia. Porque Azuay lo tiene todo. La Bacanzota. 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 Aquí en Dolce nos sumamos a la onda Bacanzota. Aquí existe. Nos unimos a la onda Bacanzota. En el corazón de la Azuay, el turismo es más que una actividad. Es identidad, cultura y desarrollo. Por eso, Jardín Azuayo, la Prefectura de la Azuay, la Fundación Turismo para Cuenca y el Instituto Tecnológico de la Economía Popular y Solidaria promueven un convenio que busca fortalecer al sector turístico de nuestra provincia. El trabajo con actores claves como la Asociación de Hoteleros, de Restaurantes, de Agencias de Viaje, Operadoras de Turismo, Asociaciones de Transporte Interprovincial y Turístico y la Cámara de Turismo de la Azuay nos permitirán hacer realidad el propósito que nos reúne este día. ¿Cómo lo haremos? Impulsando acciones colaborativas, promoviendo espacios de promoción, beneficios financieros y capacitaciones para los actores clave. El compromiso es claro: desarrollar estrategias que refuercen nuestra identidad cultural, favorezcan el turismo local y fomenten la circulación de la economía. De esta forma,
Juntos construiremos un turismo más fuerte, justo y sostenible para Cuenca y el Azuay. Azuay tiene una nueva forma de ver la realidad, una señal que vibra con nuestra gente. Hola, soy Katherine y estoy lista para llevarles la información que realmente importa. Y yo soy Fernando y haremos que tus noticias tengan un nuevo ritmo. Desde los barrios, donde nace la noticia, soy Majo Otavalo y aquí escuchamos tu voz. Desde cada rincón de la provincia, yo soy Gabriel, llevándote la verdad al instante. Porque informar no tiene que ser aburrido. Claro que no, Fernando, tiene que ser real, directo y sobre todo, bacán. Bacán Noticias, el nuevo noticiero azuayo. Conéctate con nosotros. Bueno, se viene una muy importante entrevista, ya ustedes van a escucharla, pero retomamos nuevamente la transmisión a través de nuestras plataformas, especialmente en Facebook, y quiero para toda la gente que se empieza a conectar, invitarles a ganarse un premio buenísimo. Gracias al evento del Festival del Cuy en Ricaurte este fin de semana y al GAT parroquial vamos a entregar el cuy. El cuizazo, para que coma toda la familia este fin de semana en uno de los restaurantes más importantes que tiene Ricaurte. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? En este momento está enlazado a las redes. Por favor, solamente nos envía su nombre y apellido. Sabemos que está participando y al final del programa, que ya faltan unos minutos, pues hacemos un sorteo, ¿no? Que se lleve toda la familia. Usted se puede ir con su esposo, con su hijo, papá, mamá. Ese cuy le alcanza para todo. ¿Sí? No solo por el cuy, sino vamos a estar presentes en estas fiestas tan importantes que son de la parroquia Ricaurte. Recuerden ayer la invitación que nos hizo el presidente de la parroquia, esta parroquia tan bonita, Josué Bravo, que estuvo aquí con nosotros. Y el Festival del Cuy es uno de los festivales más grandes que tiene Cuenca, ¿ok? A participar. Nuestra invitada importantísima y muy oportuna el día de hoy, ¿no? Justamente por favor. Tengo el honor de presentarles el día de hoy en los estudios de Bacán Noticias a Caroline Ávila, la doctora Caroline Ávila, doctora y docente, también investigadora universitaria. Es un gusto para nosotros tener el día de hoy aquí para comentar, vamos a conversar un poco, hacer un análisis de todo lo que ha estado pasando durante esta semana en Cuenca, una semana que ha sido muy movida. Tuvimos el allanamiento, nos levantamos el lunes con el allanamiento a la casa del alcalde de Cuenca. Hemos tenido la visita de los asambleístas que estuvieron sesionando aquí en esta ciudad. También estamos con ministros y con el presidente de la República. Así que muchos temas por analizar y qué mejor que tenerle aquí a Caroline. Bienvenida, Caroline. Gracias por la invitación. Un saludo muy cordial, por supuesto, para la audiencia y a las órdenes. La semana mencionábamos precisamente en el receso lo agitada que se veía, ¿no es cierto? Y que obviamente debería tener como una idea clara sobre cómo esta semana le beneficia a la SUAY, a cómo esta semana le beneficia a la ciudad, más allá de los temas que se puedan conversar en la mesa, en los trabajos, en los pasillos, después de estos días, ¿con qué beneficios queda la ciudad? Hace poco escuchábamos algunos clips de las ofertas clásicas de este tipo de visitas, ¿no? Por ejemplo, ni sé cuántos miles de puestos de trabajo, ni sé cuántos millones para producción. Y no es la primera vez que vienen autoridades nacionales y hacen ese tipo de ofertas. Pero lo que muchas de las veces la ciudadanía siente es y cómo esto en verdad se ve, se evidencia, ¿no? Claro. ¿Qué seguimiento se hace? Por ejemplo, ¿dónde están los empleos? Le preguntaba un periodista al gobernador, ¿dónde están los empleos que el presidente mencionó que hay? Importante. Porque fácil es mencionar el discurso, decir, incluso más ahora cuando está el teleprompter al frente, pero lo complejo es que eso se evidencie en la ciudadanía y quizás esa es la razón por la cual, por ejemplo, a propósito del allanamiento a las autoridades, que en este caso le tocó el turno al alcalde de Cuenca, en el caso de la SUAY, el 62% de la población que conversó sobre el tema lo hizo con indignación, utilizando términos como esto es un show más, como esto es persecución política, como que le tocó el turno ya ahora, cosas como esas, de alguna forma
molesta con el uso político de herramientas judiciales. Ese 62% reclama precisamente evidencias y no solamente performance. Le hago la pregunta, Caroline, ¿queda bien o mal parado el alcalde luego de este allanamiento? Enseguida él indica por qué fue, sí, enriquecimiento ilícito. Él dice, esto es el dinero que he manejado en mis cuentas desde una empresa familiar. Sale de una radio importante como La Voz del Tomebamba y le esperan una cantidad impresionante de seguidores. La concejal Peñafiel dice, pero si una cantidad también de seguidores son del municipio, ¿sí? La de Recursos Humanos, la señora del municipio dice, sí, pero sacaron también su permiso a cuenta vacaciones. ¿Cómo le deja al alcalde toda esta cantidad de comentarios que se dieron justamente luego del allanamiento? ¿Bien parado o mal parado? Bueno, creo que la estadística puede responderle a esa pregunta, ¿no? Cuando, por ejemplo, estudios como el de Golden, que es el que estoy mencionando, da cuenta de toda la conversación digital 62%. y dice que el 62% está indignado con estos apoyando hechos, al alcalde. Apoyando. Es muy buen porcentaje. Eso es un dato que va más allá de las opiniones personales. Otro dato que le puede servir para responder es lo que dice la literatura. Cuando se manejan crisis de comunicación, la literatura nos recomienda inmediatamente una lista de principios, diremos así, de manejo de comunicación de crisis. Uno de ellos, por ejemplo, es el principio de una hora después, una hora de respuesta. Es decir, que se recomienda que en la margen de la primera hora, es una forma de decirles, es mientras más pronto mejor, ¿no es cierto?, cuentes qué es lo que pasó. En este contexto, ese principio fue acatado por la alcaldía, porque si a las 2 de la tarde estaba la fiscalía en su casa, a las 4 de la tarde ya estaba, 4 de la mañana, perdón, estoy yo perdida en el tiempo, a las 2 de la mañana estaba la fiscalía, a las 4 de la mañana ya estaba el video, a las 6 de la mañana ya estaba viralizado, ese fue el primer pic de efecto noticioso, y a las 7 ya estuvo en La Voz del Tomebamba. Entonces, se nota enseguida esa pronta respuesta. La segunda cosa que el principio de comunicación de crisis recomienda es máxima transparencia. Si es que usted vio el video de 10 minutos, usted pudo ver que estaba allí leyéndole el parte que vino de la fiscalía con la razón por la cual se le estaba allanando. Y el principio no tenía nada que ver con su administración actual, que para eso hay otro ejercicio en Contraloría y tal. Este tenía que ver con un proceso previo de posible enriquecimiento ilícito, en donde la familia le presta dinero a la empresa familiar. Que eso siempre se da, ¿no? 70% de las empresas en Cuenca y en el Azuay son familiares. Es un fenómeno muy interesante el que se da en nuestra región. Claro. Y justamente aquí también diremos que uno puede Hablemos evaluar. de dos grupos poderosos, ¿no? El justo, sí, familiares, para muestra más y solo para cerrar la idea, cuando mencionaba usted cómo quedó el alcalde, al siguiente día la oposición hace uso de los mismos espacios mediáticos. Y lamentablemente, digo, ahí creo que se asesoró mal Adrián, cuando menciona, es muy raro que la familia le preste, la respuesta es inmediata, o sea, si no me presta mi dinero, un familiar, mi papá, mi mamá, si es que está en sus manos, obviamente, ¿cómo surge un emprendedor? De hecho, su primer financista es familiar, después viene el banco. Entonces, esa conversación no le ha sido favorable a Daniel Noboa ni a ADN, más bien al contrario, y bajo esa premisa pues se entiende que al menos hasta ahora, ojo, que las crisis se evalúan día con día, al menos hasta ahora el alcalde logra subsanar este escollo y más bien reforzarse en sus evaluaciones y podemos positivas. Tal vez pensar que esta venida del presidente, de los ministros, hacer una agenda prácticamente de última hora que no estaba prevista la semana anterior, se despertó a raíz de esto como para levantar un poco los ánimos, porque la gente en realidad hubo mucho rechazo, sobre todo porque venimos ya con el allanamiento y encarcelamiento de Aquiles Álvarez, en el alcalde de Guayaquil, y ahora el alcalde de Cuenca. Entonces, como que hay percibe la gente como que hay ese uso de la justicia de manera irresponsable. Sí, y te añado algo, porque en esta guerra, ¿no? Esta guerra política, viene el presidente, pero viene a la 9 de octubre con un contingente militar que dice: en 5 minutos te tengo 2 vacunadores ya presos, vamos con la cuenca Molleturo Naranjal, vamos a arreglarla, y una cantidad de ofertas de vivienda.
¿cómo, Carolina, cómo contrarresta bien el gobierno aquí en Cuenca una muy baja popularidad luego del allanamiento del alcalde? ¿Cómo le ve usted? Creo que hace intentos, pero le hace falta algo que es básico, que es el sentido común. Yo venía en uno de los servicios de taxi que tenemos acá y le preguntaba al taxista, porque a mí me encanta conversar, claro. Además los taxistas son la mejor fuente a veces para sentir, ¿no? Y la señora de la tienda también. Además, pero en este caso era el taxista y me decía que había visto... Primero que había visto muy poco de la presencia de Daniel Noboa en la ciudad. Y eso ya es interesante dato, porque hace un año atrás, exactamente en pleno proceso electoral, venía el presidente a hacer campaña, era otro, la Cuenca que le recibía. En eso no hay ninguna duda, y el presidente lo ha dicho, ¿no? Pero esta vez es distinto, ¿no? ¿Qué otra cosa más me menciona el taxista? Hay algo que sí vi, niña, señorita me dice, ¿no? Amorosos los taxistas, me ven joven. Entonces dice, hay algo que sí vi. Me dice, yo vi eso del ministro en Achola Cuencana. Claro. ¿No? La descripción que le da básicamente es la imagen que todos vimos del ministro Remberg junto al asambleísta, ¿no es cierto? En esta suerte de redada a plena luz del día en Achola Cuencana. Anunciada. Aparte, y el taxista sabe, dice, oiga, pero qué chiste, pues a las 10 de la mañana no pasa nada en Achola Cuencana, claro. Vaya a las 6 de la tarde o vaya a la noche y ahí sí es otra cuando cosa. Están todos los traficantes. Y luego claro. La otra cosa que mencionaba el taxista es, ¿y qué pasa? Pues ha anunciado ni que el choro, decía él, va a estar allí esperando que le detenga. Por supuesto. ¿Qué es lo que sucede con este pequeño ejemplo que doy a la audiencia? Que puede ser una interesante acción demostrativa para las redes sociales, para el TikTok, pero no alcanza para convencer a ese electorado que existe trabajo por el un lado y luego sobre todo resultados, es decir, ver la cantidad de tanques, militares, policías y todo ese operativo sigue siendo un ejercicio performativo de la seguridad, pero no necesariamente un reclamador de resultados. Le beneficia al presidente en parte. ¿Por qué? Porque genera inmediatamente una conversación en la señora de la casa que dice, al menos está haciendo algo. ¿Ya? El problema de esa idea es que el momento en que sigue reafirmándose, ya va más de 2 años al menos haciendo algo, si no tiene un correlato con resultados específicos, comienza a asfixiar a la población y a hacer una frase que no es suficiente. Y el ejemplo claro es justamente hoy lo que se vive en materia económica y en materia de seguridad. Tenemos un conflicto con un nuevo enemigo, así nombrado por el presidente Noboa, que se llama Gustavo Petro y el pueblo colombiano. Ese conflicto comenzará ya a profundizar las diferencias en los costos y en las transacciones con Colombia. Ya en este momento hay familias que nos están viendo y que están sintiendo los costos, por ejemplo, de medicamentos y otros productos que sabemos que vienen del hermano país y que están recibiéndose con dificultad e igualmente lo que nosotros mandamos allá. Pero por el otro lado, en este momento estamos ya yendo a llegar a la primera semana del toque de queda, en donde la nuestra no es una provincia afectada, pero pregúnteles a las provincias en donde desde las 11 de la noche ya están todos guardados. Es asfixiar los productos y la productividad y todavía sin resultados. Porque si es que traer al lobo menor, como en efecto hoy es la noticia, fuera un resultado del toque de queda, fuera una maravilla, pero no lo es. Y la gente no necesariamente le gusta que se le burlen. La gente conoce, ¿no? Aparte sabemos que los grandes capos de las mafias ya no están pues albergados en el Ecuador, muchos ya se fueron. Y hace 15 días el gobierno, el ministro dice, en 15 días llegamos con el toque de queda, lo que dice Carolina. Y luego te sorprendes de que se hayan ido los familiares de Fito. Y ¿sabe qué es lo que más me preocupa a mí? Que el ministro diga, en 15 días van a ver lo que le hacemos, en 15 días esto. ¿Y sabe qué es lo que más me preocupa? Porque la gente de Durán, la gente de Machala, los ladrones, hablo de Guayaquil, Cuenca tienen como primer destino. Nosotros no tenemos en nuestras carreteras una vigilancia para ver qué nos llega lo que quiera a nuestra ciudad. Y por ello, pues que ahora estamos sufriendo esta delincuencia. Qué interesante, ¿no? Yo me enamoro escuchándole a
a Carolina. Le he invitado qué a bien. mis clases con el mayor de los Qué gustos. increíble, siempre. ¿no? Qué buena invitada el día de hoy. Sí, Le tengo a la gente tenido, también en redes. Hemos tenido la dicha de ser haciendo alumnas preguntas. de Caro, ¿Ah, y sí? en realidad sus clases son Categorías maravillosas. de mis exalumnas, por Y si acaso. bueno, ¿Sí era una buena Sí. alumna? Igual que Ivanova, sí, muy bien. por Caramba, supuesto, sí, excelente. otra era mi hija de Carolina. Muy Lindo, bien. lindo. Y Vamos, bueno, por favor, avancemos. También queremos saber esto de los asambleístas. Vimos y justamente ayer hacíamos una crítica, ¿no? Que entraban como celebridades, sin hablar a la prensa, sin hacer un acto de cordialidad con los medios de comunicación que son tan importantes en la actualidad, claro. y que son quienes les impulsan también cuando ellos están en elecciones, y que son a quienes abrazan, besan y con quienes se congracian cuando estamos necesitando los votos. ¿Por qué ahora ya no son asambleístas sino somos celebridades? Entran uno con la mejor Como la alfombra gala roja. y solo ¿Ya? les faltaba la alfombra roja ahí en Luis Cordero el Grande, en la estancia Sí, donde se Ricardo. reunieron. ¿Qué mensaje estamos dando? Y a esto se debe, yo asumo, que la falta de aceptación, no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Bueno, hay dos líneas allí. Una es el discurso de la seguridad. El discurso de la seguridad, de alguna manera, se alimenta con este tipo de restricciones, de hermetismo y de aparatajes, ¿no? Es fácil, diremos que abonar y profundizar el problema de la seguridad cuando por seguridad 3 cuadras están valladas, ¿no es cierto? Cuando por seguridad la gente no puede pasar, no puede entrar, y lo que estamos haciendo con estos gestos simbólicos, no porque exista riesgo en el barrio en donde aunque de hecho Ucubamba es uno de los barrios problemáticos, pero no necesariamente contra los asambleístas, Uncovía. ¿no es cierto? Perdón, Uncovía, gracias. Sino principalmente porque estos gestos simbólicos evidencian este concepto, este relato sobre la inseguridad, ¿no es cierto? Y luego, por el otro lado, también recordemos todos cómo le fue, diremos así, a la asambleísta el momento, me refiero a Camila León, el momento en que no dio declaraciones y los medios de comunicación estaban pendientes. Pero la forma de resolver esta dificultad que ella vivió no es escondiéndose ni rodeándose de policías, es actuando con transparencia. Y ser transparente implica, por ejemplo, responder las preguntas con organización. Eso sí, a mí nunca me ha gustado que en la calle o en la vereda se ponga un micrófono, pero normalmente eso sucede con un periodista cuando no le damos los canales apropiados. Y un personaje público, llámese alcalde, prefecto, asambleísta, presidente, está obligado a dar respuestas a través de los medios de comunicación a la gente, porque no es que le responde al medio de comunicación, le está respondiendo a la gente. Entonces, sus asesores también están, para eso ganan su sueldo, están obligados a generarle el espacio apropiado para esa respuesta. Pero eso no quiere decir ponerle solamente los periodistas que me caen bien, sino gestionar con transparencia y con sentido democrático ese espacio. Lo que vimos lamentablemente en este ejercicio, que bueno es que vengan, que estén acá, que vayan al territorio, que honren a la ciudad con su presencia, ya sea en Cuenca o en San Borondón, cada uno según el espacio que quiere, ¿no es cierto?, comunicar, pero que exista restricción para la ciudadanía o para la prensa o para los actores, por ejemplo, involucrados. Recordemos la gente perjudicada por la cooperativa, por el cierre de la cooperativa CREA, no pudieron acceder a quienes se supone son los encargados de representarlos, ¿no es cierto? Entonces, son la parte afectada. Creo que es importante que esos gestos, ojalá escudados en el problema de la seguridad, lleguen en algún momento a término para que sea otro el ambiente. Yo voy a hacer una pregunta a una voz autorizada para decirme una realidad. Estamos hablando ya de las famosas reelecciones, que me apunto a ser elegido, que me apunto a ser candidato. 2 preguntas. ¿Cómo ve la posible reelección de nuestro prefecto? Esa va a ser la primera pregunta. Y obviamente una reelección del alcalde Cristian Zamora. Empecemos desde el señor prefecto, J. Lloret. Bueno, estamos en año electoral y creo que eso pone inmediatamente las agendas en el cuidado que corresponden, ¿no? Y se sabe que este tercer año camino al cuarto, además condiciona inclusive ciertas acciones y presupuestos y
efectos con la población. Creo que ambas autoridades, el alcalde Zamora, el prefecto Lloret, han tenido una administración sumamente interesante, a diferencia de otras propuestas en otros episodios, ¿no es cierto? Eso no se ha dado, porque por ejemplo han logrado primero hacer equipo, sin pelearse. Ya de entrada eso es una novedad en el Azuay. Recordemos inclusive aquellas primeras fotos cuando incluso con el gobernador hacían equipo, no se peleaban. Después ya se pelearon, pero con el gobernador. Entre los dos no ha habido esa distancia. Recordemos inclusive los gestos de solidaridad que se han tenido mutuamente. Entonces es una novedad interesante y quizás a la Azuay le pueda interesar sostener ese ambiente de cordialidad, sostener incluso el equipo. Cuando de los posibles futuros candidatos que ya han ido de una u otra manera anunciando sus precandidaturas, viene un debate como controversial, como de ataque, no con propuestas, ¿no? Entonces yo creo que eso sí genera un rechazo en la gente. Dicen, bueno, ellos están trabajando y acá el otro está diciendo, no, es que no hicieron esto. Sí, la gente ya no quiere. Por el otro lado, también hay que decirlo, ha habido un indicador interesante que es de alta popularidad. Yo recuerdo estos indicadores de alta popularidad cuando estaba en su segundo año Yacu Pérez, porque luego se retira, queda Cecilia y después como que la prefectura perdió identidad, perdió fuerza, perdió voz. J. Lloret le ha dado esa reestructuración de imagen, de gestión y de voz. Y creo que eso también es notorio y la población en el Azuay, en Cuenca en particular, le ha reconocido esto y está entre los prefectos más populares, junto con Aguiñaga, junto con Paola Pavón. Entonces, eso también es otra de las líneas que es interesante. Luego, recordemos cómo llega el prefecto Lloret. Llega con las justas, llega con ese porcentaje así raspadito, que le pasó también, recordemos, en la elección a la alcaldía al alcalde Zamora. Y el primer desafío que tenían tanto el prefecto Lloret como el alcalde Zamora era darle legitimidad a su gestión, porque mis alumnos saben que hay una diferencia entre lo legal y lo legítimo. Tú puedes ganar la elección con un voto más, pero eso no necesariamente te convierte en la autoridad reconocida para todos. Entonces, el primer gesto en el caso de la prefectura que estamos analizando y le coincide con la alcaldía fue ganar esa legitimidad. ¿Cómo te ganas la legitimidad? Prometiendo y cumpliendo. Entonces, aquello que estaba en tu plan de trabajo está allí, listo. Entonces, esos gestos... Y vas pasando lista, incluso vas diciendo, aquí está mi obra, la que prometí, no es demagógico. Esos gestos inmediatamente fortalecen este rasgo de la legitimidad, algo que sí gozan en el Azuay y en Cuenca las autoridades locales. ¿Por qué se nota inmediatamente esto? Porque de lo contrario no fueran atacadas. Si no fuera un problema en el año electoral, la posibilidad fuerte que tiene en este caso la prefectura de reelegirse, nadie le hace atacar, nadie les parará bola. ¿Quién le prestó atención a Cecilia? Nadie. Entonces ahí uno se puede dar No me cuenta. salgo de la línea prefecto y hay un primer postulante que viene fuerte con el asunto de prefectura, que es el ingeniero Raúl Delgado, actual alcalde de Paute y alcalde también de Huachapala. ¿Le veo un contrincante para J al ingeniero Delgado? Es una postura interesante, en primer lugar porque no es una postura cuencana, diremos así en términos coloquiales, y podría tener él ese atractivo, ¿no? De ser esa voz de la periferia intentando Paute, Gualaceo, entrar Huachapala, en un espacio, Sevilla, exactamente, que en un espacio que esa idea del centralismo es un discurso interesante y que puede ser atractivo. Como que esta zona pone su candidato, hablamos, Paute, Gualaceo, entonces creo Sevilla, que esa puede ser la plataforma que esta autoridad puede tener. ¿De qué va a tener que cuidarse? Y es de la corrupción. ¿Por qué? Porque en estos espacios de administración local, sobre todo en el ámbito de la periferia, se conversa mucho. Tal vez las evidencias no sean mucho, pero se conversan mucho. Y en ese contexto suele ser mucho más dañino el rumor, el boca a boca, que incluso un buen spot o un esfuerzo narrativo. Entonces, es esa base de votantes que tiene que cuidar, porque si no tiene un buen relato de los propios, ese relato que tiene que ver con la corrupción o con los malos manejos o con las críticas que toda autoridad tiene,
puede generar una bulla fuerte. ¿Por qué digo esto? Y para eso cerro la idea. Es porque no son nombres muy conocidos a nivel provincial. Son conocidos en su territorio, pero no a nivel provincial. Y cuando la gente no les conoce, y como hay un interés por saber, y bueno, ¿y quién es este señor? Pregunta. Si lo que le responden no es algo positivo, favorable, destacado, empieza a perder votos. Se complica. Ahora, ya, hablemos de alguien que es muy conocido acá y que se empieza tras bastidores a decir de pronto puede ser un candidato a la prefectura, el ingeniero Marcelo Cabrera. ¿Cómo le ve? Como contrincante para el J. Creo que la gran ventaja que tiene Marcelo Cabrera es que todo el mundo le conoce. ¿No es cierto? La gran desventaja que tiene también Marcelo Cabrera es que en este minuto las líneas democráticas, políticas y las intenciones electorales suelen tener una lectura sobre si este es su tiempo o si no. Si ya fue el momento de las autoridades como Marcelo Cabrera o no. A no ser que la conversación diga algo como basta de improvisaciones, pongamos a alguien que sepa. Si es que esa es la conversación más importante, podría tener una alternativa a Marcelo Cabrera. Porque a riesgo de que se enfrentaría a una propuesta política, a que de alguna manera le digan, ¿y él qué ha hecho? O denle paso a gente nueva, y gente que sabe, y gente que ha demostrado que está haciendo las cosas. Esa brecha generacional puede ser o su catapulta o su mayor dificultad, y me parece que en eso tendrían que medir el momento en que estén considerando seguir insistiendo en política. Voy a hacerle un club de fans, qué increíble, estoy enamorado de cómo usted, qué bien. ¿Qué será? Voy a hacerle un club de fans. Mi esposo va a estar celoso. Del club de fans de un admirador de qué expresión, Carolina, qué increíble, gracias, qué conocimiento. Pero ahora vamos a aterrizar un poco más en el ámbito local. El alcalde Zamora, como bien hemos iniciado analizando, no tiene una muy buena aceptación. Incluso en este último evento que hubo un 62% de gente que le apoyaba. La reelección se ve muy positiva para Cristian Zamora, y con este versus que se ha ido dibujando en estos días versus Adrián Castro, ¿cuál es la lectura ahí? Una de las lecturas claras que se ven es que no le atacaran si no tuviese claras posibilidades de una reelección. Creo que ADN tiene muy clara la consigna en este año y en el próximo para febrero, y es tratar de recuperar espacios, no de recuperar porque nunca los ha tenido, ¿no? Pero tratar de conseguir espacios en las autoridades seccionales, ¿no es cierto? Y bajo esa premisa, diremos que lo lógico fuera, lo democrático más que lo lógico fuera, posicionar a sus voces, ¿no? A sus abanderados, darles fuerza política, ¿no es cierto? Exposición mediática, ¿no es cierto? Ponles de ministros, qué sé yo, darles un espacio en donde puedan tener mayor participación para que la ciudadanía pueda inclinarse por esos rostros. Pero al contrario de eso, más bien lo que he visto que se está buscando es bajarle estos altos positivos que tienen quienes son principales rivales en un proceso electoral para el próximo febrero del 2027. Entonces, en esa línea es como un primer indicador. A veces la primera forma de hacer análisis político de una situación es ver cómo las otras tiendas están actuando, porque la manera como actúan los otros es un fiel reflejo de qué está pasando en esa campaña, ¿no? En esta posible campaña. Y básicamente esa es como una primera lectura. Tiene una alta favorabilidad de los alcaldes más populares en el país, y en el caso de Cristian Zamora es evidente que obviamente los apegos y los afectos en épocas de esta democracia líquida que le dicen, o en épocas de la esfera pública digital, como yo lo llamo, son muy volátiles. Es decir, hoy estás en los altares y mañana puedes estar pidiendo entrada al infierno. En fin, el tema es cómo logras sostenerte en estos próximos meses que quedan, con qué plataforma vas a hacer campaña, y creo que en ese contexto tanto la prefectura como la alcaldía tienen conversaciones interesantes y además retos enormes. ¿Y cuáles son los principales retos? Es que, por ejemplo, si la conversación gira en torno de la corrupción,
a propósito de las palabras que el presidente mencionaba ayer en su discurso. Si la conversación gira en torno en la corrupción, tienen que ser los principales abanderados de la lucha contra la corrupción aquellos candidatos que quieren asirse del nuevo cargo. Pero si le dejan ese cuadrante al opositor, ¿no es cierto?, obviamente no van a estar en una situación adecuada. Otra de las narrativas que podría el gobierno también instalar, y lo está intentando ayer, que es justicia y dignidad. Entonces, si la justicia comienza a percibirse como que por fin es independiente, como que este gobierno les está dejando por fin actuar a los jueces, pues evidentemente ese cuadrante va a ser favorable a lo que proponga ADN. Pero si la justicia está percibida como manipulada, como un instrumento de persecución política, pues se perjudica el gobierno. Entonces, a lo que voy con esta lata es: hay que tener cuidado de las conversaciones. Para cualquiera que quiera ser candidato, por ejemplo, también está Sebastián Ceballos de Unidad Popular. El ingeniero Pedro Palacios, posibilidades. Está lanzadas, o sea, todos. El tema es que sin Cristian Zamora en la papeleta, todos los demás tienen opciones. ¿Algún cuadro femenino que se haya estado postulando? ¿Para la alcaldía? No hemos visto en realidad en un cuadro femenino. No, por el momento se había discutido, más allá de alcaldías o prefecturas, nombres interesantes como el de la misma María Augusta Hermida. Se había planteado, bueno, en su momento, si habían nombres, era la misma María Cecilia Alvarado, recordemos de procesos electorales anteriores, pero en este minuto, obviamente son todavía terrenos masculinos los que están en esas papeletas. Sí, bueno, qué interesante, mi querida Carolina, gracias por venir. A ustedes por la invitación. Realmente nos quedamos 1 o 2 horas conversando porque el ámbito político marca tanto en nuestra cuenca el diario vivir del ciudadano que a su manera hace política, pero mucho más cuando tenemos a gente tan preparada y siendo parte de nuestra semana inaugural, donde realmente nos honra con su visita. Así que, ¿algo más que tengas que decir, mi querida Agradecerle Catherine? a Caro, y tal vez tenga alguna recomendación para esos cuadros que ya se van perfilando. ¿Qué le interesa a la gente? ¿Qué le recomienda al ciudadano? Creo que al ciudadano lo más importante es tratar de tener conversaciones positivas. George Lakoff, que es uno de los pensadores que me gusta mucho, estadounidense, y que está vivo, está sumamente preocupado por lo que, por ejemplo, en este momento la conversación pro-Trump o anti-Trump se genera en ese país. Insiste y mucho en que tratemos de mirar con empatía al otro, ¿no? Tratemos de manera decidida escuchar sus opiniones. Algunos evitan hablar de religión y política en la mesa y de repente fútbol, aunque entre el Barcelona y el Deportivo Cuenca como que no hay superioridad del Barcelona, esto es el colmo. ¿Qué es esto? Voy a exigir aquí un filtro de ingreso mínimo. Usted tocó el punto, me tocó en el alma. Pero ese es justo el elemento. Miremos con empatía. Yo cómo no voy a respetar a un hincha del Barcelona, que tiene toda la razón de llorar y de sufrir por su equipo porque el Cuenca le gana. Obviamente, ¿no sé? Lo mismo sucede en estos otros temas escabrosos. Y vamos a entrar en un año electoral. No merece la pena perder amistades por debates políticos, no lo vale. Y por lo tanto, abra su mente, converse y escúchele con empatía. Y en ese contexto traten de encontrar un terreno común, encontrar espacios en los que estén de acuerdo. Así los caminos sean otros, respete los caminos que no son los suyos y encuentre un lugar común para poder conversar. Y la otra recomendación que hago con mis estudiantes y mucho es que verifiquemos bien las fuentes de las cuales estamos obteniendo información, tratemos de no compartir aquello que no está contrastado o confirmado. Hoy con el uso además de la inteligencia artificial hay mucho más riesgo en caer en tanta cosa, no solo en lo político, en general, en la salud. En la salud hay una línea enorme de preocupación sobre la desinformación e infoxicación, pero en este contexto electoral que vamos a vivir, hagámoslo siempre buscando ante todo evidencias. Y finalmente, hay un discurso que está lamentablemente creciendo con fuerza en la región, no solamente en este país, y es el de incivilidad. Osvaldo Encalada, profesor de todos, mencionaba que, y me decía con cariño, Carolina, al final todo se reduce a la cortesía. Hemos perdido la capacidad de ser corteses.
La cortesía es signo de respeto, la cortesía es signo de educación, de poder ser empático con el otro y escucharle al otro. Y cuando perdemos la cortesía, damos paso a esta incivilidad que está estudiándose ya en academia y que lo que dice es, tú usas el sarcasmo, usas la sospecha, la amenaza, no son evidencias, no importan las evidencias, solo importa ponerle en la misma línea a Fito con Luisa González y estás. Y este tipo de gestos que parecen bromitas nomás, lo único que hacen es causar daño profundo a la discusión democrática y por lo tanto a la sociedad. El discurso de incivilidad es afluyente, es aportante del discurso de odio, algo que es incluso penado por ley. Entonces tengamos mucho cuidado de no estar cayendo nosotros en las réplicas que lamentablemente las autoridades políticas, tanto en este país como en el mundo, están usando a propósito de que la esfera pública digital fomenta, alimenta, ¿no es cierto? Y tratemos de que al menos en nuestra casa, en nuestra mesa, con nuestros amigos, en nuestros espacios de trabajo, sea una conversación empática, más considerada, escuchando las opiniones de los otros y respetándolas profundamente. Eso nos hace bien como país. Importante, sí. Y a esas personas que nosotros seguimos políticamente deben ser el primer ejemplo, ¿no? Porque a veces uno admira tanto, pero admira también cómo pelea y uno se pone, como dice Carolina, a pelear con alguien que no piensa igual. Importante. Qué buen mensaje como para cerrar la entrevista. Importante Excelente recomendación. Muchas gracias, Carolina. A ustedes, siempre gracias es por un la placer invitación. escucharle, ya sea en las aulas, ya sea un espacio de una conversación amena. Para mí siempre es un gusto y un gusto haberle tenido el día de hoy y nos quedamos con una recomendación perfecta y muy buena. Seamos empáticos. Gracias. Seamos empáticos y muy responsables con la información que compartimos en redes sociales. Por favor, un llamado a toda la ciudadanía. La información puede dañar mucho a las personas. Vamos al corte. Muchísimas gracias, Carolina. Esperamos tenerle en próximos. Qué placer, un verdadero placer. Primera vez que la escucho. A las órdenes. Qué placer. Gracias. Vamos a un corte, sí, a unos spots publicitarios. Regresamos con la última parte de Bacán Noticias. Enseguida. La tierra de los místicos lugares, que fue tocada por ancestrales dioses que aún permanecen escondidos entre cuevas y curiosas montañas. Tierra de hábiles artesanos que tejen colores y tradiciones donde su gente eleva su fe hacia las alturas. Una tierra multicolor que te llevará de la aventura más extrema a los más apacibles descansos. Una tierra generosa, cuyos frutos te invitan a disfrutar de sus sabores únicos. Una tierra cuya mayor riqueza es su gente, que se caracteriza por su amabilidad y su trabajo. Esa tierra es nuestra. Por todo eso y más, Azuay es tu destino. Llegamos hasta donde la tradición se teje con manos de oro. El brillo de nuestra gente que ilumina cada rincón de nuestra provincia. Aquí la noticia tiene sabor y color. Con la energía de los valles y la voz de quienes hacen grande nuestra tierra. En La Bacanzota conectamos con tus raíces. Porque queremos ser la voz de nuestra provincia. Porque Azuay lo tiene todo. La Bacanzota. 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 Aquí en Bauta nos sumamos a la onda Bacanzota. Aquí en City. Todos unidos a la onda Bacanzota. En el corazón de la Azuay, el turismo es más que una actividad. Es identidad, cultura y desarrollo. Por eso, Jardín Azuayo, la Prefectura de la Azuay, la Fundación Turismo para Cuenca y el Instituto Tecnológico de la Economía Popular y Solidaria promueven un convenio que busca fortalecer al sector turístico de nuestra provincia. El trabajo con actores claves como la Asociación de Hoteleros, de Restaurantes, de Agencias de Viaje, Operadoras de Turismo, Asociaciones de Transporte Interprovincial y Turístico y la Cámara de Turismo de la Azuay nos permitirán hacer realidad el propósito que nos reúne este día. ¿Cómo lo haremos? Impulsando acciones colaborativas, promoviendo espacios de promoción, beneficios financieros y capacitaciones para los actores clave. El compromiso es claro. Desarrollar estrategias que refuercen nuestra identidad cultural, favorezcan el turismo local y fomenten la circulación de la economía.
De esta forma, juntos construiremos un turismo más fuerte, justo y sostenible para Cuenca y el Azuay. Azuay tiene una nueva forma de ver la realidad, una señal que vibra con nuestra gente. Hola, soy Katherine y estoy lista para llevarles la información que realmente importa. Y yo soy Fernando y haremos que tus noticias tengan un nuevo ritmo. Desde los barrios, donde nace la noticia, soy Majo Otavalo y aquí escuchamos tu voz. Desde cada rincón de la provincia, yo soy Gabriel, llevándote la verdad al instante. Porque informar no tiene que ser aburrido. Claro que no, Fernando, tiene que ser real, directo y sobre todo, bacán. Bacán Noticias, el nuevo noticiero azuayo. Conéctate con nosotros. Qué linda entrevista, ¿no? Qué linda entrevista. Increíble. Y bueno, Carolina tiene mucha sorpresa acá para la vacanzota, ¿no? Sí. Próximamente te lo decimos. Bueno, voy a hacer algo porque ya va a cerrar Katherine con una nota. A ver, tengo mucha gente conectada en el Facebook queriendo el cuy, ¿sí? El cuy que nos va a entregar el Festival del Cuy. De todos los que están aquí, Fabián, Diego, Patricia, Eduardo, David, Andrés, Pau, bueno, etcétera, etcétera. Quiero que mensajeen 3 ahí mismo en el Facebook, ¿sí? Cualquiera de ellos, que digan, estoy bacán, ¿ok? Estoy bacán, estoy bacán. De los 3, ¿sí? De los tres ahorita, primeros. Luego de Giovanni Sánchez, que le veo acá, espero que por favor, a ver, de los 3 que están pendientes, o sea, retornen el comunicado, o sea, me digan, estoy pilas, ¿ya? De los 3 quedará uno solo, así que espero. Yo voy a estar atento mientras tú das la última noticia, ¿ok? Vamos, muchachos. Bueno, y luego de esa entrevista maravillosa, retomamos las noticias, informando la presencia del ministro Reinberg aquí la tarde de ayer en la ciudad de Cuenca. Varios detenidos, 2 hostales clausurados y una importante dosis de marihuana fueron algunos de los hechos que se presentaron al ministro del Interior, John Reinberg. Esto tras un operativo realizado en 2 zonas rojas como el terminal terrestre y la Chola Cuencana. Puntos donde proliferan el microtráfico, las extorsiones y la prostitución. Veamos la nota. Ya están, ya ves. Algunos detalles que han ocurrido acá en la ciudad de Cuenca, sobre todo en el sector del terminal terrestre de la Chola Cuencana. El ministro del Interior, John Reinberg, conjuntamente con personal de la Intendencia de Policía, personal de la Policía Nacional y más, están en el sector conocido como el terminal terrestre, uno de los puntos rojos de la ciudad. Provincia de Azuay, desde el día de ayer nos encontramos desplegados en territorio con todos los equipos de campo, realizando diferentes tareas de acción investigativa, las mismas que nos han permitido neutralizar a un ciudadano mayor de edad ecuatoriano a bordo de una motocicleta, según información reservada que manteníamos. Es uno de los principales distribuidores de la parroquia Sucre de este cantón Cuenca, mi señor ministro. Tenemos al momento 512 gramos de marihuana en peso neto. El ciudadano el día de hoy fue presentado ante las autoridades judiciales. Fiscalía pidió prisión preventiva, sustentó, de acuerdo a lo estipulado en el Código Orgánico Integral Penal, y el señor juez de turno estableció medidas alternativas a la prisión preventiva, como son la prohibición de salida del país y la presentación periódica en una unidad judicial. He dispuesto al personal de Policía Nacional de aquí de la provincia y de Cuenca, todos los casos donde los jueces no hagan lo que tienen que hacer, donde busquen estar del lado de los grupos delictivos, de los narcotraficantes, de las personas que le hacen daño a nuestros jóvenes, porque el microtráfico es hacer daño a los jóvenes. Esos nombres quiero que a través del comandante general me los hagan llegar directo a mí. No vamos a tolerar eso. No vamos a tolerar que operaciones que tienen tiempos de inteligencia, de investigación, personal que se asigna para levantar justamente para precautelar que no dañen a nuestros niños, niñas y adolescentes, lo dejen con medidas sustitutivas que me vienen reportando mientras caminábamos por acá, que encima nunca se presenten. Por eso estamos hoy día en el territorio, por eso estamos recorriendo, justamente para que los ecuatorianos, los azuayos, los cuencanos conozcan y sepan los controles que estamos haciendo. El problema de este tipo de lugares es que es donde se comercializa droga, que es el problema donde se hacen actividades ilegales, y eso es lo que no vamos a permitir. Y que sea mucho más, ministro, que sea mucho más. Ahí vimos a unos aparentes delincuentes y que estuvieron con droga vendiendo la 9 de octubre, pero este tipo de operativos tienen que ser constantes. Si no, ya hoy en la noche, mañana tú encuentras droga, lo que quieras ahí, prostitución, lo que quieras. Constantes, claro. Y sorpresivos. Claro, y sorpresivos, claro. Hoy escuchaba en la mañana un ciudadano que decía,
Mientras hacían el operativo, los delincuentes que viven en el edificio del frente de mi casa, que es en la zona esta de Tolerancia, decían, se reían desde el 5º piso mirando cómo hacían los operativos, y son delincuentes que les tenemos ya vistos en la zona. Entonces, claro, se da esto de que vamos a llegar mañana, cuidado, entonces... Y que caigan aquí en Cuenca los pesos pesados. Los que ustedes agarraron, y bien que lo sigan haciendo, son los que te van y te venden por ahí unos gramitos y todo de marihuana. Claro, los pesos pesados que andan por aquí por Ciudadelas Pesadas también de Cuenca, ¿no? Sí, entonces a ellos, ministro, por favor, denos buenas noticias, eso es lo que anhelamos siempre. A ver, los 3 primeros que se comunicaron, y acá lo vimos con Catherine, Paul, Claudia y Andrés, ¿sí? Paul, Claudia y Andrés. A Paul, a Claudia y a Andrés, Catherine les va a hacer una pregunta, ¿sí? ¿A quién le haga la pregunta? A ver, no, yo les hago la pregunta. Usted durante la semana aquí ha visto 4 rostros. Continúe con la pregunta. Nos tienen que dar inmediatamente 2 nombres de los rostros que han visto aquí en de los 4, 2. Noticias, sí. Sí, la niña acá, estaba 4x4, estaba otra compañera mía. 2 de los 4 nombres que hacemos noticias aquí en Bacán Noticias. A ver, empiece a leer el que primero me conteste, sea Paul, Claudia o Andrés, ¿ok? Y sabes qué, a mí me gustaría, esos premios que tienes de Turi, ¿podemos regalarles a nuestros 3 finalistas que han estado conectaditos? Por supuesto que sí. A ver, dale, Paul, Claudia y Andrés, ¿cómo nos llamamos? ¿Cómo se llama la niña que está a mi derecha? ¿Cómo me llamo yo? ¿O cómo se llama 4x4, que es el reportero? ¿O cómo se llama la otra chica? La otra chica, sin nombres. Es ahorita no no tiene tenemos apodo nombre. todavía, 4x4 es el único. Bueno, yo también tengo un apodo, pero ¿cómo nos llamamos? ¿Ok? El fulano de tal. Claro. A ver, no me dicen todavía Paul, Claudia o Andrés. Obviamente a veces entro un poquito tarde. Acá, repórtense, aquí estoy mandando y espero cualquiera de los 3. No me acuerdo el apellido de ellos, pero están acá ya. Pero no les vamos a dejar sin premios. Claudia y aquí tenemos... Cordero es una, ¿no es cierto? Ajá. Claudita. Otra es Paul, por aquí les tengo, de los que se conectaron. Ok. ¿Lo tienes ya? Mira, ella es la que se ganó ayer el premio. Ayer estuvo aquí Anita Quesada recibiendo su premio. Ella se ganó una cena para 2 en el restaurante Hells. Y algo muy gracioso, Fernando. ¿Qué pasó? ¿Quiere que le cuente? Vino Anita y venía así como con un caminar lento y le digo, ¿qué le pasa? ¿Está bien? Me dices que estaba operada y estaba escuchando, dice, el programa mientras descansaba, y cuando me gané me levanté de la cama y vine a retirar mi premio. Miren, esas son nuestras personas que nos siguen a través de nuestras redes. Un saludo a Anita, que seguro nos está viendo, y que disfrute esa cena. Tengo la ganadora, es Claudia Cordero, en doble respuesta dice Fernando Alvarado, Paul, quien les habla, y Claudia Cordero dice también Catherine Uday. O sea, tú. Okay. Sí, respondió de las 2. Muy bien, felicitaciones a Claudia. Bueno, ¿cómo hacemos? Pero bueno, los otros 2 concursantes, que son Andrés y Paul, no se van a ir con las manos vacías. Les vamos a entregar unos cupones gratis para el Canopy en el Mirador de El Calvario. Va a llevarse el 1. Esto es un premio que nos trajeron nuestros amigos del GAT parroquial de Turi. Lindo. Y también van a tener un cupón gratuito para pasar a la Escalera al Cielo, que también está en Turi. Qué bonito. Pero ¿a quién le regalamos el cupón? Al Mirador del Calvario, a Paul, ¿no es cierto? Ya, y a Andrés Pozo, la Escalera al Cielo. La Escalera al Cielo. Ajá. El Calvario y Andrés Pozo, Escalera al Cielo. ¿Ya? Para que vayan este fin de semana, disfruten con sus familias de estas actividades que nos traen nuestros amigos del GAT parroquial de Turi, y que también disfruten de todas estas atractivos. Bueno, y mañana les comunico si tenemos más premios. Siempre el valor agregado en un programa es interesante, pero sobre todo el contenido. Hemos tenido unos invitados de lujo en estos 4 días que va el programa. Y gracias a Dios primero, y luego a ustedes, pero qué bien que estamos ingresando para una plataforma que es tan pero versátil, amplia como es la comunicación en redes sociales. Lo estamos haciendo bien, así que muchísimas gracias por honrarnos con su sintonía. Nos despedimos. Nos despedimos, que tengan una linda tarde. Mañana nos encontramos nuevamente aquí a las 8:45 y sí, seguro vamos a tener mejores premios, ya saben. Así que pilas con la onda bacanzota aquí en su espacio Bacán Noticias. Una linda tarde a todos. Puñito, compañera. Gracias, ¿Se ve el Fernando? puño? ¿Se ve el puño Sí, ahí? se ve ahí, Firma el puño de la compañera, esa mano blanquita. Café con leche, mira. Café con leche, ¿ok? Gracias, bendiciones. Que tengas una buena tarde. Gracias.